Buenas, ¿cómo andan? Bueno, acá haciéndome la youtuber para leerles el texto que les había enviado ya, el de la literatura otra mirada, pero bueno, se los quería leer, así lo vamos charlando también y lo terminan de entender. Una de las cosas que me llamó la atención es que a nadie se le ocurrió relacionar la primera parte, que es una cita de Ricardo Mariño, que es a modo de introducción del texto teórico, que dice casi exactamente lo mismo que dice Arlt. ¿Sí? Lo leemos, dice, ¿qué es la literatura? Dice Ricardo Mariño, las grandes obras literarias no enseñan nada, al menos no directamente, y al contrario crean encrucijadas que provocan más preguntas que respuestas. ¿A qué les suena? Como les dije, Art. Así que bueno, eso está también es interesante para que lo tengan en cuenta. Luego dice, la literatura es arte y como tal se inserta en el mundo de lo estético. En el emisor hay una marcada intencionalidad artística y esta intención se convierte en placer para el lector. Ojo, porque dice intención, no dice que, bueno, como el emisor tiene la intencionalidad, directamente esa intencionalidad se logra en el lector. Si no, todos disfrutaríamos absolutamente todo lo que nos dan para leer. ¿Qué más? Después dice, por ser arte, la literatura transgrede, transforma, permite, incita a, o sea, después más adelante lo vamos a ver cuando toquemos el tema vanguardias y la cosmovisión de la experimentación. Una de las ideas de las funciones que debería tener el arte, si es que se le puede dar una función, es eso, justamente es romper con lo cotidiano. ¿Sí? Es desautomatizarnos. Vivimos como automáticos, en automático, en la vida cotidiana, entonces lo que trata de hacer la literatura es jugar con el lenguaje, que es lo que dice después el texto también, para de alguna manera sacarnos esa visión automática que tenemos de las cosas, nos hace ver las cosas de otro modo. Por eso también en un momento dice que el texto reflexiona, cuando el texto nos llega nos hace reflexionar. Me estoy adelantando y en vez de leer voy a terminar explicándolo con mis palabras. No, pero lo quería leer. ¿Qué más? Dice, bueno, le propone al lector y al escritor que se acercan a ella, un quiebre en el pensamiento y en la homogeneidad del lenguaje. O sea, tanto al lector como al escritor les va a proponer un quiebre. Cuando uno se sienta a escribir algo o de la nada empieza a comentar una foto que subió a una red social y se copa y sigue escribiendo, bueno, ahí como que nos incitó a algo, ¿sí? Como escritores también nos movió, nos incitó, nos provocó un quiebre en ese pensamiento y en esa homogeneidad, en esa cotidianeidad del lenguaje. Lo estético en la literatura, pues recuerden que decía que literatura es arte porque se inserta en el mundo de lo estético. Bueno, entonces, ¿por qué estético? ¿En qué reside lo estético en la literatura? En la manera particular en que el autor comunica sus ideas, sus pensamientos, sus sensaciones, sus percepciones, en las opciones personales que elige ante la multiplicidad de variaciones posibles, o sea, en cómo elige cada autor decir las cosas que dice. ¿Se acuerdan que hablábamos de forma y contenido? Bueno, no solo el contenido, sino también la forma que elige para comunicar lo que tiene ganas de comunicar. Ese es el estilo. También pertenece a lo artístico la forma en que el escritor integra las palabras y las oraciones para expresar sus ideas. Ahí está diciendo lo mismo, nada más que dice, bueno, incluso podemos pensar que hasta en lo gramatical, no solo en lo semántico, hay una intención artística. En la composición, ¿sí? Básicamente, el componer la forma, en el armado del texto. Además caracteriza a la literatura su lenguaje transgresor. Se desvía muchas veces de las normas lingüísticas. Es sugerente. Piensen en el texto de Cassiari, las palabras que usa. Es polisémico, o sea que admite distintas interpretaciones, incita al pensamiento divergente, o sea, invita a que pensemos algo distinto.
La literatura es esencialmente juego con las palabras para transformar la realidad. La materia con la que trabaja es la metáfora, o sea, ¿qué hace? Reinventa algo que ya está dicho, lo dice de otra manera. Ese es el juego que se hace con el lenguaje, esa es la metáfora. Plantean una situación o describen algo, ¿les suena de quiénes les estoy hablando? De otra manera, ¿sí? Una manera metafórica, jugando con el lenguaje. Dicen lo mismo de otra forma que no es la manera cotidiana a la que estamos acostumbrados. La literatura, por otra parte, es ficción, y esto lo vamos a retomar más adelante, ficción porque si bien los hechos que se presentan en algunas de las historias pueden ser históricos, están reinventados, están contados de otro modo. Se elige un estilo más estético para contarlos. Y por mucho que se pueda apelar a la realidad de lo que se está contando, también tengan en cuenta que se inventa el cómo decirlo. Entonces, por más que yo cuente algo sobre la guerra de Malvinas, ese hecho es ficcional, porque yo no me estoy basando en documentos históricos, no estoy escribiendo un manual de historia, sino que estoy inventando la historia de manera tal que sea interesante y entretenida para el lector o el oyente. ¿Qué más? Bueno, la literatura es ficción ya que fabrica su propio mundo, un mundo hecho de palabras. Este puede ser verosímil, o sea, similar a la realidad, parecido a lo real. Sin embargo, por más imposible que resulte la existencia de ese mundo y lógicas que parezcan las acciones que en él se suceden, la literatura nos hunde a veces en la realidad social y otras en el mundo interno de nuestros pensamientos. Porque por mucho que se invente una historia, si esa historia nos llega, está bueno porque nos hace pensar en nuestra propia realidad. Sigo en el próximo video, así no se aburren.